Estamos de regreso en TVGT, este es el show de Hoffman. Gracias de verdad por esa enorme sintonía que estamos teniendo. Tenemos hoy un invitado de lujo, un invitado que realmente tenía muchas ganas de poder entrevistar, que es el ex candidato y empresario Carlos Pineda. Bienvenido al show de Hoffman, Carlos. Hola Carlos, muchas gracias. Gracias por la invitación y ojalá que podamos interactuar de una forma pues optimista y proba, ¿verdad? De hecho, nos llamamos Carlos los dos en nombre de Rey, Carlos. Nombre de Rey. Es importante. Para romper el hielo, y quizá vamos a partir el hielo completo, Carlos, la pregunta inicial es, ¿te robaron las elecciones, Carlos? Se la robaron a los guatemaltecos. O sea, en el caso mío, pues, yo intenté romper paradigmas, esquemas, lo cuadrado y enmarcado de lo que venía siendo la política de la era democrática en Guatemala, que era de componendas nada más. Hoy te lo puedo decir, es de componendas. Siempre hay unos grupos de poder que son los que han manejado el país a todo nivel y a toda escala, que son los que ponen los presidentes, realmente no es el pueblo. Y entonces dije yo, bueno, hagámoslo como dice la ley, convenzamos al pueblo de qué es lo mejor, qué es lo que nos conviene, volvámonos parte de ellos, ganémonos el corazón, pero no fue suficiente. De hecho, era una ola enorme de redes sociales, sobre todo en la red TikTok, que fuiste uno de los pioneros precisamente en ese envión que dio esa red social. ¿A qué se debió? ¿Cuáles son los factores que atribuís un poco al inusitado éxito que tuviste en algún momento antes de ser truncado? Cuando yo me decido a participar activamente en la política, me propuse dos cositas. Uno, hablar siempre con la verdad, de frente, sin miedo. Y lo otro, no recibir financiamiento de ninguno. No ser títere ni obedecerle a ningún patrón. Y al final, lo que me volví fue una amenaza grande para todos los grupos de poder que quieren vivir del Estado de alguna manera. Y estoy hablando de grupos fuertísimos, o sea, no solo de políticos, también hay empresarios que viven de la política. Y entonces, al volverme una amenaza, pues obviamente no conveniente para ninguno, más que para el pueblo de Guatemala, porque de eso se trata. Al final se trata de que los operadores políticos o los que están ejecutando o en el poder, como quieran llamarle, tienen que servir al pueblo. Esa es la ley. Lo que pasa es que no lo hacen. Y si no, imagina que tenemos un Congreso que en teoría representa al pueblo de Guatemala, pero lo que menos hace es representarlo. Jamás consulta con el pueblo. Miren, queremos pasar esta y otra ley. Jamás. Ellos hacen lo que les conviene. Ahora bien, Carlos, dice la ley electoral que cuando uno le dan inscripción, ¿claro?, y que te dan tu credencial, ¿sí?, no hay nada que te pueda sacar nada de la elección. Sin embargo, en tu caso, y en algunos casos más, pero en este caso en especial, en media elección, ya cuando estaba declarada la elección, a un ¿no?, mes de campaña. O sea, ya era una cuestión que era irreversible en ese tema de que no podían sacar a nadie. Totalmente ridículo. Si te sacan. Y de hecho el movimiento Semilla, que tenía más o menos un cuestionamiento similar, a ellos sí los dejan participar. ¿Cómo viviste un poco este tema de la injusticia que se crea? Porque la ley electoral es bien clara en que no se puede sacar a nadie una vez esté admitido. Y no es, y que haya empezado la campaña. Cometí un error o se me pasó algo, ¿no? ¿Cómo viste esto? Mira, fue muy duro, el golpe fue muy duro, sobre todo por la esperanza que teníamos todos los guatemaltecos de tener al fin de tantos años un buen gobierno y una buena administración. Fue durísimo, fueron 3 años, casi 4 años de entrega al movimiento, de ganarnos el corazón, de estudiar, de prepararnos, de enfrentar los obstáculos. La prensa es uno, la prensa tergiversada, no generalizando, te empieza a atacar porque tiene su agenda y su editorial, luego pasar desapercibido, y cuando los políticos se dan cuenta, bueno, ya está donde va a llegar, no podemos permitirlo porque no había convenios con ninguno. De hecho, el presidente que está le tocó hacer convenios al final, pues, o tú lo miras ahí al gobierno de Semilla, lo miras denunciando las atrocidades que llegaron a encontrar del gobierno anterior.
¿Hay denuncias en el Ministerio Público? No hay. No hay denuncias. ¿Por qué? Porque pactaron. El político tiene que pactar su salida. Alejandro Yamatei, él mismo se autodenominó el más grande hijo de P de la historia. Él mismo se autodictó así. Fue muy corrupto, demasiado corrupto. Tú te das cuenta, él controlaba todos los poderes del Estado a base de corrupción. Ahí robaba desde el más chico hasta el más grande, porque la corrupción es vertical. O sea, si yo me estoy dando cuenta que la empresa, mi gerente de ventas me está robando, yo no lo voy a permitir, a menos que me dé una partecita a mí, ¿ya me entiendes? Y el gerente de ventas permite que el vendedor le robe, pero porque le da otra partecita. Así funciona la corrupción en Guatemala, no es una persona, es una cadena de personas. Todos quieren comer y vivir y robar. Ese es el problema en Guatemala. Y la corrupción que tú ves a cualquier nivel refleja la condición y el corazón del máximo líder, que en este caso es el presidente. En este caso, Carlos, decías quién me da jalón. Fue un tema interesante, sí. Porque se necesita un partido para poder pues participar en democracia. El punto es de que al final de cuentas lo que tenemos en Guatemala no es exactamente partidos. No, son una empresas. especie de cascarones un poco extraños, ¿no? Son negocios. ¿Verdad? Pero al final de cuentas elegiste un partido que se lo bajan literalmente a la mitad de un proceso electoral cuando la ley dice que no se puede. Pero existieron casi 4 o 5 días entre el inicio de ese proceso y el final, que al final la Corte de Constitucionalidad pues termina matando, digamos, esta aspiración. ¿Cómo viviste ese periodo que nadie vio? ¿Cómo vivió Carlos Pineda ese periodo en donde estaba entre Jerez y la frontera? Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.